Hola amigos y amigas, en esta semana nos encontramos desarrollando la tercera unidad didáctica del presente módulo y está referida a la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta tercera semana y la cuarta semana se ha tomado como tiempo para realizar el presente módulo trabajaremos sobre la planificación de las experiencias formativas relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los contenidos que vamos a abordar en esta presentación están referidos a los componentes que debemos tomar en cuenta nosotros como docentes a momento de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y obviamente en estos componentes vamos a analizar cómo se relacionan e interactúan estos en la etapa de planificación del diseño, pero también en la etapa del desarrollo de aquello que estamos planificando. El video que hemos visto sobre la ola es un ejemplo de cómo cuando los docentes no tenemos claro la intencionalidad formativa, las finalidades formativas, nuestras experiencias educativas pueden caer en mal rumbo. Es una experiencia que hemos visto con el profesor Wenger en la película, que si bien es cierto se puede analizar desde diferentes perspectivas, pero que en este caso la intencionalidad estaba vinculado de cómo cuando los agentes mediadores del proceso de aprendizaje no tenemos claras las finalidades y las intenciones educativas definidas desde un inicio, puede que nuestras experiencias formativas terminen no como habíamos esperado, sino en acciones desorientadas para la formación de los estudiantes. Veamos, por lo tanto, qué tipo de componentes tenemos que tomar en cuenta al momento de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje no es otra cosa más que la secuencia con la que nosotros ordenamos las actividades a través de las cuales los estudiantes van a construir su proceso de aprendizaje. Y estas actividades están determinadas en un tiempo y en un espacio específico. Recordando algunas categorías conceptuales que hemos analizado en la primera unidad didáctica, hemos hablado que es importante considerar el ambiente socioafectivo de enseñanza-aprendizaje. Este ambiente en el que los docentes y estudiantes establecemos mecanismos de comunicación, de interacción de manera asertiva que nos permitan generar un ambiente adecuado para aprender. También hemos indicado que es importante que en la organización y en la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje tomemos en cuenta el tiempo y el tipo de tarea que tenemos que realizar en un espacio determinado como es el ambiente físico, ¿no? Estas tres categorías conceptuales hemos analizado y batido bastante en la primera unidad didáctica. La segunda unidad didáctica nos invitaba a reflexionar sobre los procesos motivacionales en el aprendizaje, sobre todo centrado en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, esta segunda unidad sobre todo nos permite reflexionar y tomar en cuenta que en todo proceso de planificación de la enseñanza y el aprendizaje es necesario que nosotros tomemos en cuenta la característica y el tipo de tarea o actividad que va a realizar el estudiante, es decir, la demanda de las tareas que vamos a realizar. Deben ser actividades y tareas que le permitan al estudiante mantener la expectativa positiva por el logro de su aprendizaje. También en esta segunda unidad se ha conversado y se ha debatido sobre la importancia de la definición de metas y propósitos asertivos para el logro de aprendizaje. Entonces acá, y como han visto en las lecturas referidas a la motivación por el aprendizaje, no es suficiente que el estudiante tenga esa expectativa de logro por aprender algo, sino también cómo el contexto y los agentes externos, a través de metas y propósitos claramente establecidos, podemos seguir contribuyendo al desarrollo y al despertar de ese aprender por el estudiante, ¿no? Por lo tanto, también a nivel motivacional debemos identificar actividades que realmente nos permitan desarrollar experiencias formativas y nos permitan mantener despierto el interés por aprender a los estudiantes. Estas dos unidades nos permiten de alguna manera reflexionar sobre la importancia que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los componentes que no pueden pasar desapercibido cuando uno planifica un proceso de enseñanza-aprendizaje está relacionado, por ejemplo, con la identificación de un problema, del objeto, de los objetivos de enseñanza, la organización de los contenidos, los métodos de enseñanza que están vinculados con el uso de las formas, las estrategias, los medios educativos que vamos a utilizar y los resultados que están vinculados con la evaluación. Ahora, dentro de estos componentes es importante considerar al sujeto o los sujetos como los principales gestores de las experiencias formativas, tanto el docente que enseña como el estudiante que aprenda, o el docente que aprende a partir de las relaciones e interacciones que se van a generar en esta aula. Ahora, estas interacciones, Dorinés Desarrollable le llama encuentros internos que debemos tomar en cuenta al momento de planificar las experiencias formativas. Es decir, estos encuentros internos, si bien estos componentes se plantean como elementos separados, son componentes que siempre están en interacción y relación permanente, sobre todo en las experiencias formativas. Y estas experiencias formativas no pueden estar aislados del contexto. Tienen que tomar las demandas, considerar las demandas formativas del contexto, los problemas que se pueden resolver a través de los procesos de formación en las experiencias educativas. Por lo tanto, la organización y la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje también tienen que ser situados, que nos permitan a nosotros vincular la formación teórica con la formación reflexiva práctica y con la posibilidad de que todas las experiencias de enseñanza-aprendizaje sean aplicados en un contexto determinado. Considerando estos componentes, ¿cómo es que se llega a concretar en la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Si recordamos un poco la teoría curricular, nos va a plantear de diferentes niveles de concreción o de aprendizaje. La planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el diseño de un plan global, tiene que ver con un tercer nivel de concreción de aprendizaje que es el aula, el espacio en el que se van a promover experiencias formativas de enseñanza y aprendizaje. Veamos cómo estos componentes, por lo tanto, se concretizan en un espacio concreto. Cuando estamos hablando de la identificación de un objeto o del problema, el problema como un componente, estamos indicando que el objeto es el lugar en el cual se va a ubicar un problema determinado. Y el problema es la necesidad y la demanda que, formativa en el que nos vemos involucrados todos los agentes educativos, las instituciones educativas como una escuela, una universidad, un tecnológico, etcétera. Y en cuestiones de planificación curricular, el objeto y el problema se concretizan en dos acápites que se denomina, primero, la identificación institucional, donde nosotros describimos o indicamos cuál es la institución en la que se va a aplicar cierto plan de enseñanza-aprendizaje. Y el problema se explicita en la justificación de un plan de enseñanza-aprendizaje. Esto desarrollaremos con más precisión unos minutos más adelante. De estos componentes también es importante tomar en cuenta el propósito, las competencias o los objetivos educativos. Es decir, el propósito, las competencias o objetivos educativos son estos elementos que nos permiten direccionar los procesos didácticos en la formación de los estudiantes y se explicitan en la formulación e identificación de un propósito formativo, de una competencia, y de esta competencia tenemos que desagregar los elementos de competencia y los criterios de desempeño que nos permitan ver si los estudiantes están desarrollando esta competencia o este propósito educativo. También tenemos como un elemento importante, como un componente importante, tenemos que identificar los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Y la identificación de los contenidos de enseñanza-aprendizaje no es otra cosa más de que la articulación de los conocimientos, habilidades y valores que van a desarrollar los estudiantes a partir de las experiencias formativas. Esto supone que se explicita concretamente en la organización de la unidad o de unidades de aprendizaje y la definición de los saberes que vamos a nosotros ayudar a construir en los estudiantes. Es decir, un saber declarativo conceptual, un saber hacer procedimental y un saber ser, es decir, estos saberes vinculados al desarrollo
integral de la persona y del sujeto que se establece a través del modelo socioformativo por competencias. Luego tenemos la metodología, que no es otra cosa más que el camino o la vía que nosotros vamos a seguir y vamos a definir a través del planteamiento de una secuencia de métodos que vamos a utilizar en el diseño de las experiencias formativas para que los estudiantes puedan, a través de diferentes estrategias, métodos, técnicas, procedimientos, medios y recursos didácticos, puedan construir aprendizajes. La evaluación está relacionado con estos procedimientos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para identificar el logro de aprendizaje de los estudiantes y se explicita en la planificación a través de la definición de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes que pueden ser o bien de producto o bien de desempeño y a través de la construcción de instrumentos de evaluación. En ese sentido es que nosotros en el diseño de nuestro plan global vamos a tomar en cuenta las siguientes partes. Para diseñar nuestro plan global tenemos que primero identificar los datos generales de la asignatura. Luego construir una justificación, un propósito, formular una competencia y organizar el plan global a través de unidades de aprendizaje. Y por último, la definición de la metodología que se va a utilizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Veamos punto por punto qué tenemos que hacer para nuestra actividad referida a la construcción de un plan global, que es el producto final del presente módulo. En la construcción de nuestro plan global, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos generales de la asignatura. Acá tenemos que pensar en la construcción de un plan global para una institución de educación superior, sea esta universitaria o no. Puede ser para un tecnológico, para una escuela superior, para un instituto normal o para una asignatura de una universidad o área de conocimiento de una universidad. Entonces debemos identificar la institución, la facultad, la carrera, la asignatura, el semestre y si es anualizado el año, la gestión. Debe aparecer en esta primera parte de tu plan global en docente tu nombre como docente, tu correo electrónico y tu teléfono, ¿no? Con esto vamos luego a construir una justificación vinculada al plan global. En la justificación lo que tenemos que primero hacer es explicar la necesidad formativa de enseñar una asignatura en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, por qué es importante que los estudiantes realicen actividades formativas en una asignatura determinada y en la misma justificación, a partir de la explicación de la necesidad, la demanda y el problema del contexto que vamos a tomar en cuenta para resolver a través de esta unidad didáctica, de este plan global, tenemos que nosotros explicar la relación que existe entre este plan global y el perfil profesional que se busca en la formación de cierta institución educativa y también explicar por qué es importante formar a los estudiantes en competencias relacionadas con la asignatura y por último indicar cómo y qué aportará a la formación de los estudiantes el estudio de esta asignatura. Una vez concluida la justificación, lo que tenemos que hacer es definir el propósito formativo. Y el propósito formativo no es otra cosa que la expresión de la intención educativa que tiene el docente sobre la expectativa de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar a quién está dirigido el propósito educativo. En este caso, si vemos, yo he identificado los estudiantes, ¿no? Además, tenemos que identificar qué contenido de aprendizaje va a aprender el estudiante, qué saber va a construir con el desarrollo de esta unidad didáctica. Y yo he identificado como ejemplo que los estudiantes van a saber organizar el ambiente de aprendizaje. Y además hay que especificar en el propósito la finalidad, el para qué, las razones
por el cual nosotros queremos que el estudiante aprenda cierto tipo de contenido. En este caso, yo quiero que aprendan a reflexionar y reconfiguren sus conceptos vinculados a una planificación tradicional y asuman una nueva forma de planificación que es el modelo por competencias. Y el cómo, que hace referencia al procedimiento, es decir, al cómo van a los estudiantes a construir estos conocimientos que vamos a mediar a través del desarrollo del plan global. Y en este caso, yo estoy utilizando la habilidad que van a tener los estudiantes para poder hacer un análisis respecto a los procesos de planificación de la enseñanza y aprendizaje. Tomando en cuenta esto, ¿cómo quedaría redactado más o menos el propósito? El propósito estaría redactado de la siguiente manera. Esta intencionalidad educativa, por ejemplo, una forma de redactar sería la siguiente. Los estudiantes reflexionarán y reconfigurarán los conceptos tradicionales de la planificación denominada microcurricular para que se apropien y aprendan nociones relacionadas con la organización del ambiente de aprendizaje a partir del análisis de todos sus elementos y componentes, entre ellos la planificación, el clima de aula, los recursos afectivos de docentes y estudiantes y la motivación por el logro de aprendizaje. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a quienes va dirigido a los estudiantes, ¿no? ¿Qué harán los estudiantes? Reflexionarán y reconfigurarán sus conceptos tradicionales de la planificación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los contenidos que van ahí. La finalidad sería el para que se apropien de nuevos conceptos relacionados con la organización del ambiente de aprendizaje. El cómo sería el análisis, a través de los análisis, de los diferentes componentes que están relacionados con la organización y la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta puede ser una forma de redactar el propósito. El otro ejemplo con los mismos elementos diría lo siguiente. Este módulo aportará elementos fundamentales para la elaboración de propuestas de mejora educativa, de un plan de asignatura basado en competencias, así como para la formulación de los planes de clase. Una vez definido los propósitos o el propósito formativo de nuestro plan global, lo que tenemos que hacer es formular la competencia. Yo solamente quiero recordarles alguna definición de cómo debemos entender la competencia, habida cuenta que ha sido un contenido que han estudiado en extenso en el primer módulo de este diplomado. Entonces podemos definir la competencia, por ejemplo, como la forma que una persona utiliza sus habilidades, sus conocimientos, sus saberes para resolver determinado problema en un contexto. Entonces, la competencia puede entenderse como la capacidad que tenemos, por un lado, nosotros los sujetos para resolver problemas, necesidades y demandas en un contexto determinado, vinculado con el ejercicio profesional que, por ejemplo, puede uno tener. También puede entenderse la competencia como un conjunto de conocimientos, valores, actitudes, saberes que vamos construyendo y que poseemos además producto de nuestra experiencia y nuestra formación, y esta competencia nos permite además actuar de determinada manera en una realidad y en un contexto determinado. Y las competencias obviamente están vinculados con los niveles de aprendizaje, es decir, existen competencias vinculadas a esto de las capacidades que vamos a tener que nosotros aplicar, ¿sí? Y que van a normar cierto tipo de comportamiento y conducta en el desarrollo de nuestra práctica profesional. Tomando en cuenta esto, también quiero recordarles o refrescarles qué elementos, qué componentes forman parte de una competencia. Esto también ha sido un tema de estudio del módulo 1, pero sin embargo vamos a retomar todos estos conocimientos que ustedes han construido en el módulo 1 para la formulación de competencias. Los componentes de una competencia son 4, como muestra el gráfico de Pimienta. El primero, que hace referencia a un verbo de desempeño, a una acción, y que debe ser redactado de forma indicativa. Y este verbo de desempeño nos va a permitir ver la calidad de desempeño que va a realizar el estudiante en los procesos de aprendizaje. Este verbo de desempeño se ubica dentro de un objeto. Este objeto es el lugar, el espacio, el momento
los contenidos, los saberes a través del cual el estudiante va a actuar respecto a cierto tipo de comportamiento o conducta que tiene que demostrar y que tiene que aprender a construir durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. El tercer componente, está vinculado con la finalidad. La finalidad, por lo tanto, está vinculado con aquello que va a hacer el estudiante, aquello que demuestra la intencionalidad sobre el logro de aprendizaje. Es decir, está relacionado con la respuesta a un problema, a una situación práctica profesional y en el que va a actuar el estudiante de manera participativa y activa. Y el cuarto componente está vinculado con la condición de referencia, es decir, o la condición de calidad. Es decir, que en la condición de calidad nosotros vamos a buscar que los estudiantes expresen las condiciones a través del cual debe cumplir una competencia. Definimos a partir de la condición de calidad los parámetros que nos permiten ver cómo el estudiante está logrando el desarrollo de una competencia determinada. Veamos cómo estos componentes se especifican al momento de formular una competencia. Entonces, la competencia hemos dicho que tiene una acción, un verbo en acción, un verbo de desempeño. Y el verbo de desempeño no es otra cosa más que la explicación de la acción que tiene que realizar el estudiante al momento de construir un aprendizaje. Se sugiere en la redacción de verbos fuertes y además que sea de manera indicativa. En este caso, como ejemplo, yo voy a utilizar el verbo diseña. Luego de identificar el verbo, tenemos que identificar el objeto, es decir, la situación sobre la cual va a actuar el sujeto o el verbo, la acción. Y hace referencia sobre todo a el tipo y la calidad de contenidos de aprendizaje que nosotros vamos a construir con las experiencias formativas. En este caso he definido como objeto planes globales de enseñanza. Luego tenemos que identificar la finalidad, es decir, el para qué de la acción. En este caso he definido que lo que quiero es que los cursantes, estudiantes diseñen planes globales para promover experiencias significativas de aprendizaje, ¿no? Y por último, explicito la condición de referencia o de calidad, es decir, indico los criterios a través del cual yo voy a valorar la acción, el desempeño. En este caso, como ejemplo, estaríamos tomando basados en los principios del enfoque socioformativo por competencia, es decir, que los cursantes, los estudiantes van a diseñar un plan global, ¿sí?, en el que definan experiencias de aprendizaje en los estudiantes que además deben ser significativas, pero no en cualquier modelo de planificación, sino a partir de los principios teóricos y prácticos del modelo socioformativo por competencias. Tomando en cuenta esta explicación, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la definición de esta competencia? Entonces, nuestra competencia sería: diseña, ¿quién? El verbo en acción, diseña, ¿quién? El estudiante. ¿Qué diseña? Planes globales de enseñanza. ¿A fin? ¿Para qué? La finalidad. A fin de promover experiencias significativas de aprendizaje en los estudiantes, ¿no?, orientados por los principios teóricos prácticos del enfoque socioformativo, condición de calidad, ¿no? La condición de calidad, por lo tanto, hace referencia a los principios teóricos prácticos del enfoque socioformativo por competencias y además que debe ser de manera responsable y comprometida, ¿no? Por lo tanto, diríamos que la competencia es que queremos que los estudiantes diseñen planes globales de enseñanza a fin de promover experiencias significativas de aprendizaje en los estudiantes, orientados por los principios teóricos prácticos del enfoque socioformativo por competencia de manera responsable y comprometida. A partir de esta competencia, lo que nosotros vamos a hacer es organizar unidades de aprendizaje. Y la organización de unidades de aprendizaje no es otra cosa más que ver cómo distribuimos en un tiempo determinado los saberes que permitirán el desarrollo y el logro de la competencia definida. Por lo tanto, en una unidad de aprendizaje tenemos que primero identificar, denominar la unidad de aprendizaje.
Y luego, a partir de la competencia, tenemos que desagregar, descomponer los elementos de competencia, los criterios de desempeño y las evidencias, que bien pueden ser de desempeño o producto. Y tomando en cuenta esto, lo que tenemos que hacer es obviamente organizar los saberes de aprendizaje, que también es un tema y contenido que han desarrollado en la primera unidad, en el primer módulo del presente diplomado. Pero los saberes básicamente nosotros organizamos a partir de 3 saberes. El saber conceptual, declarativo conceptual, que lo que hace es describir los conocimientos declarativos conceptuales que va a aprender el estudiante, es decir, las teorías, los conceptos, las leyes, los principios, etcétera. El saber hacer está vinculado con el saber procedimental, es decir, aquí vamos a enunciar todos estos procedimientos, habilidades y destrezas que van a aprender los estudiantes en el desarrollo de una unidad de aprendizaje. Y por último, el saber ser, que es el saber actitudinal, es decir, qué tipo de actividades vamos a nosotros planificar para que los estudiantes, además de aprender, desarrollar un conjunto de habilidades, con competencias, saberes conceptuales declarativos y procedimentales, también aprendan a hacer, a formar valores y aprendamos actitudes que nos permitan formar de manera integral a los sujetos. Veamos, por lo tanto, qué hacemos concretamente en el diseño de unidades de aprendizaje. Primero, hemos dicho que es importante identificar la denominación de la unidad de aprendizaje. Y denominar unidad de aprendizaje no es otra cosa más que darle un nombre a la unidad. En este caso, he elegido como ejemplo modelos de planificación de la enseñanza. Ya tengo la denominación de la unidad. Segundo, hemos visto que es necesario que al momento de definir una unidad de aprendizaje nosotros caractericemos e identifiquemos los elementos de competencia. Y los elementos de competencia descomponemos, es decir, desagregamos de la competencia del plan global, de la competencia específica, ¿no? Por lo tanto, al definir o determinar elementos de competencia, también tenemos que tomar en cuenta la redacción en un verbo de manera indicativa, la acción de desempeño. También tenemos que identificar el contenido sobre el cual se va a aplicar esta acción de desempeño, ¿no? El objeto. Y también tenemos que identificar la condición de calidad, ¿no? A través del cual nosotros vamos a luego valorar el cumplimiento o no de una competencia. Si retomamos el ejemplo de la competencia que dice, diseña planes globales de enseñanza a fin de promover experiencias significativas de aprendizaje orientados en los principios teóricos prácticos del enfoque socioformativo por competencia de manera responsable y comprometida. Tenemos que preguntarnos, para que el estudiante diseñe, ¿qué desempeño más concreto y específico debe aprender en una unidad de aprendizaje? El diseño de un plan global tiene que ver con varios elementos y entre uno de ellos con la definición y la formulación de competencias. Por lo tanto, para que uno diseñe un plan global según el modelo del enfoque socioformativo por competencias, tiene que saber formular competencias específicas de enseñanza-aprendizaje. Y el elemento de competencia, por lo tanto, sería formula la acción de desempeño. ¿Qué formula? Competencias específicas, ¿no? Objeto, contenido. En el diseño de planes globales de enseñanza, condición de desempeño, orientados a una asignatura de enseñanza. Entonces, la unidad de aprendizaje tiene una competencia, un plan global tiene una competencia sobre la cual al momento de organizar una unidad de aprendizaje vamos a desagregar esa competencia en un elemento de competencia. Y en el caso del ejemplo sería que para que los estudiantes sean capaces de diseñar planes globales de enseñanza, es importante que el estudiante también formule competencias específicas. Entonces el elemento de competencia sería formula competencias específicas en el diseño de planes globales de enseñanza orientados a una asignatura determinada, una asignatura X. Una vez que nosotros formulamos
elemento de competencia, tenemos que de este elemento de competencia desagregar, descomponer en criterios de desempeño. Y los criterios de desempeño no son otra cosa más que las evidencias que nosotros buscamos como docentes que nos permitan ver de manera objetiva el logro y el desarrollo de una competencia. En este caso, de este elemento de competencia, yo quiero saber si los estudiantes al momento de formular una competencia toman en cuenta todos los componentes que debemos de considerar en su planteamiento. Por lo tanto, el criterio de desempeño sería las competencias formuladas por los estudiantes contemplan todos los componentes en su planteamiento. Al momento de revisar para ver este criterio de desempeño de los estudiantes, al momento de revisar la competencia que han planificado, yo veré si tiene un objeto de desempeño, un verbo de desempeño, si tienen un objeto, si tiene finalidad y si tiene condiciones de calidad, ¿no? El criterio de desempeño se extrae del elemento de competencia y es la evidencia que me muestra que el estudiante está logrando el aprendizaje de cierta competencia. De estos criterios de desempeño, lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es buscar evidencias de logro de aprendizaje. Y estas evidencias de logro de aprendizaje se pueden definir en evidencias de producto y de evidencias de desempeño. ¿Cuáles son las evidencias de producto? Es el producto final o el resultado final que me va a demostrar que el estudiante ha aprendido y ha logrado el desarrollo de la competencia. Si nosotros recordamos el ejemplo que hemos dado, la competencia habla de que los estudiantes van a ser capaces de diseñar, ¿no?, un plan global de enseñanza. Por lo tanto, ese es el producto final. Con el desarrollo de la unidad didáctica o del plan global, vamos a conseguir que los estudiantes aprendan a formular o a diseñar o a organizar planes de enseñanza y aprendizaje. Pero también tenemos evidencias de desempeño, es decir, la evidencia que nos muestra cómo paulatinamente el cursante, el estudiante, ha ido construyendo y desarrollando la competencia. Por ejemplo, para el desarrollo de esta competencia, yo como docente he podido preparar unas plantillas de trabajo, ¿no?, que los estudiantes tienen que ir elaborando mientras vamos desarrollando unos contenidos, ¿no? Es decir, una plantilla de trabajo para la identificación de la unidad de aprendizaje. Entonces, esa plantilla el estudiante llenará y es la evidencia de desempeño. La otra plantilla para la construcción de la justificación, la otra para el propósito, la otra para la competencia. Y el desarrollo de estas plantillas con las experiencias formativas nos va a mostrar la evidencia del logro de aprendizaje de la competencia. Tomando en cuenta estos ejemplos, veamos cómo quedaría nuestra unidad. Bueno, antes de pasar a cómo quedaría la unidad, el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta en la organización de las unidades de aprendizaje es la definición de saberes. Tenemos que identificar cuáles van a ser los saberes conceptuales, declarativos conceptuales, que van a construir los estudiantes con el desarrollo de una unidad didáctica. En este caso, siguiendo con la misma línea del ejemplo, ¿sí?, vamos a ver que como docente he previsto que los estudiantes aprendan las nociones teóricas de un currículo, los niveles de concreción curricular y los modelos de planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también aquí yo estoy definiendo la idea de un saber vinculado con los procedimientos, el saber hacer. Es decir, estos conocimientos conceptuales, que si bien son de manejo de dominio, de teoría y demás, ¿qué saber nos va a hacer? Nos va a permitir que los estudiantes aprendan. Entonces aquí estamos, por ejemplo, hablando de que a través de estos saberes conceptuales y por las actividades formativas que vamos a realizar, los estudiantes van a aprender a elaborar unidades didácticas, van a aprender a definir y a seleccionar contenidos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, el saber ser, que está vinculado con el saber actitudinal, la formación en valores del sujeto. Entonces, acá, por ejemplo, yo he identificado como ejemplo, estoy haciendo enunciado de unos ejemplos, de que es importante que los estudiantes comprendan
la importancia de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente improvisar aquello que va a enseñar. Y además quiero que los estudiantes desarrollen habilidades vinculadas con la capacidad de trabajo cooperativo como parte fundamental del desarrollo profesional. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, ¿cómo quedaría nuestra unidad de aprendizaje? Veamos. Nuestra unidad de aprendizaje quedaría de esta forma. Tenemos la competencia del plan, que es diseña planes globales, y que para lograr esta competencia del plan global, la primera unidad que vamos a desarrollar se le ha denominado modelos de planificación de enseñanza. De esa competencia general se ha identificado, se ha descompuesto, se ha desagregado un elemento de competencia. Para diseñar un plan global es importante que los estudiantes formulen competencias. De este elemento de competencia se ha identificado dos criterios de desempeño, ¿no? Bueno, queremos ver si las competencias que han formulado los cursantes toman en cuenta en su formulación todos los elementos que debe tener al plantearse una competencia. Se han organizado los contenidos, los saberes, a partir del saber conceptual, al saber hacer y el saber actitudinal, ¿no? Y ahí tenemos que se va a estudiar a nivel de concepto las nociones teóricas del currículum, los niveles de concreción curricular, los modelos de planificación. A nivel del saber hacer, de los procedimientos, van a aprender los estudiantes en esta unidad a elaborar unidades didácticas, a diseñar, definir y seleccionar contenidos, y a nivel actitudinal van a aprender a comprender la importancia de planificar y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y reconocer el trabajo cooperativo como un valor trascendental para el desarrollo profesional. Y tenemos en la última fila las evidencias, que serían el plan global de enseñanza y las plantillas de práctica para el diseño del plan global. Con esto, nosotros, una vez definido las unidades de aprendizaje, que pueden ser 1, 2, 3 o 4 unidades de aprendizaje, las que estén vinculados con las asignaturas, ¿sí? Y además con la modalidad de formación, si es semestral o es anual o es modular. Debemos luego identificar qué metodología y qué procedimientos de evaluación vamos a utilizar, ¿no? La metodología, por lo tanto, en el punto referido a metodología, debemos explicar los procedimientos de enseñanza y aprendizaje que vamos a utilizar para el desarrollo de las experiencias formativas, métodos, técnicas, estrategias que vamos a aplicar. Y en la evaluación de aprendizaje también tenemos que hacer una explicación de los procedimientos que vamos a utilizar para evaluar, el tipo de evaluación, los instrumentos que vamos a utilizar. Lo que hay que tomar en cuenta es que para este módulo solamente vamos a hacer un enunciado de la metodología y de la evaluación en la estructura del plan global que se encuentra en la plataforma, ¿no? Porque ustedes tienen dos módulos que van a llevar justamente el tercer módulo, que está vinculado con la metodología de enseñanza, y el módulo número 5, que está relacionado con la evaluación de aprendizajes y con las experiencias y los aprendizajes construidos en estos módulos. Ustedes ya podrán hacer más adelante la complementación de estos puntos. Por lo tanto, en el punto referido dentro del esquema de plan global que tienen ahí en la plataforma, solo vamos a trabajar enunciando la metodología y los procedimientos de evaluación. Por último, si ustedes revisan la estructura que tienen en la plataforma sobre el plan global, hay dos puntos que son importantes que no están explicados en la presentación, pero que las voy a yo ahora enunciar. El cronograma de trabajo no es otra cosa más que la organización del desarrollo de las unidades de aprendizaje en un tiempo determinado. Y vamos a ir acá a prever en cuánto tiempo, cuántos días, cuántos meses voy a desarrollar una unidad de aprendizaje. La primera unidad, la segunda, la tercera, la cuarta. Ahí definimos en cuánto tiempo se va a desarrollar el plan global. Para esto es importante considerar si el programa o la asignatura que tú has preparado es un módulo que puede tener una duración de un mes o de más de un mes, o es un semestre, o es
un plan para todo un año, un plan anual. Y por último, la bibliografía. En la bibliografía lo que tienen que hacer ustedes es indicar los textos de referencia que van a utilizar como soporte y como medio para orientar las experiencias formativas. Dicho esto, nos vamos a tomar esta semana y la próxima para diseñar el plan global de una asignatura determinada. No se olviden que vamos a trabajar sobre una asignatura, un área de conocimiento de una institución de educación superior que puede ser universitaria o no universitaria. Espero que este video nos ayude a comprender los procesos de planificación en el diseño de un plan global, y si tienen alguna duda, algún comentario, tenemos el foro de consultas o también la forma más directa que sería el WhatsApp. Gracias por su atención y continuemos trabajando con el mismo entusiasmo y el mismo ímpetu y calidad de ideas que hemos estado compartiendo hasta este momento.